La Biblia nos cuenta de que era una persona sensible a Dios, que lo buscaba. Y también la Biblia nos cuenta de David que era un adorador, que realmente en su búsqueda de Dios levantaba el nombre del Señor de una manera maravillosa. ¿Y cuántos salmos de David nos han inspirado a nosotros en nuestra adoración también? Así que encontramos que David era valiente, era una persona de fe, era sensible a Dios, una persona que tenía sed de Dios, que por otra parte era un adorador. Pero si uno lee ciertos pasajes de la Biblia, va a encontrar algunas cositas de David que no estaban tan bien como para decir que era un hombre según nuestra perspectiva, con la forma del corazón de Dios. Porque David fue adúltero. Y adulteró mal. Porque cuando adulteró y embarazó a la esposa de otro hombre que era soldado suyo, para ocultar eso, mintió, hizo trampas, hizo traer al hombre para que durmiera con su esposa de tal manera que pensara que ese hijo era de él. Y después, como ese hombre era demasiado digno y no quiso entrar a dormir con su esposa, David escribió una carta, la lacró, se la dio al propio Urías, así se llamaba, para que se lo lleve a su general, que estaban en batalla justamente, para que lo mandara al frente de la batalla y lo matara el enemigo, cosa que ocurrió. Así que adulteró, mintió, asesinó, fue un hombre de guerra, mató a muchas personas, David. Y cuando uno lee la historia de la vida, de la familia de David, también puede encontrar que no fue un muy buen administrador de la vida familiar, que no supo guiar a todos sus hijos correctamente. Así que encontramos que la Biblia nos cuenta de muchas fallas de David. Y uno dice, ¿Dios dio testimonio de él? ¿De qué cosas Dios podía valorar en David, más allá de esa valentía, de lo aguerrido que era, de su fe, de su adoración, de las cuales Dios pudiera decir, es un hombre conforme a mi corazón? ¿Y saben que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con una cosa que es bastante interesante y que tiene la forma del corazón de Dios. Y es que David fue una persona humilde, muy humilde. Cada vez que él hizo algo, vamos a encontrar en la Biblia que terminó reconociendo sus errores. Y eso agradaba al Padre, al punto que el Padre podía decir, eso es lo que quiero, un hombre que tenga esta actitud. Y no solamente David reconocía su pecado, sino que la Biblia nos cuenta que luego de reconocer su pecado y confesarlo, David se arrepentía profundamente de las cosas que había hecho fuera del propósito y de la voluntad del Señor. Y cuando se arrepentía, pedía perdón y creía en ese perdón. Confiaba en ese perdón. Y otra de las cosas que agradaba a Dios de David es que David siempre aprendía de sus errores. Y eso Dios lo valora. Así que generalmente nosotros pensamos solamente en virtudes de perfección, de rectitud, de generosidad, de amor, de cumplir la voluntad de Dios, y todo eso está bárbaro y está muy bien. Pero Dios conoce nuestro corazón. La Biblia dice en uno de sus salmos esto. Él, hablando de Dios,
conoce nuestro corazón, conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El gran problema es cuando el polvo no se acuerda que es polvo. Va a decir, cuando nosotros no reconocemos nuestros errores, cuando no aprendemos de ellos, cuando no nos arrepentimos en profundidad, cuando no confesamos delante de Dios esas debilidades que nos hacen ser polvo. Cuando no tenemos la humildad suficiente de presentarnos delante de Dios sin justificación, sin decir, Señor, esto lo hice por tal cosa, o no, sino diciendo, sí, Señor, hice mal, me arrepiento. Si ustedes leen el Salmo 51, van a encontrar una ilustración perfecta. No tenemos tiempo para hacerlo ahora, pero si lo leen, van a encontrar una ilustración perfecta de este corazón de David, humilde, dispuesto a reconocer sus errores, dispuesto a confesarlos, dispuesto a pedir perdón, dispuesto a arrepentirse, dispuesto a cambiar de vida y dispuesto a aprender. Porque si hay algo que nos limita, mis hermanos, es cuando nosotros justificamos delante de Dios, delante de nosotros mismos y delante de los demás, nuestras faltas, nuestras ausencias de virtudes. ¿Saben una cosa? Cuando Jesús, el Hijo de Dios que trajo placer, que complació al Padre, porque en todo asumió las virtudes de todos los demás que Dios testificó, llegó a la cruz y derramó su vida allí por nosotros, derramó esa vida para cubrirnos de nuestros propios desatinos, maldades, errores, equivocaciones, injusticias, caminos mal llevados, decisiones incorrectas. Dios entregó lo más precioso que tenía, se entregó a sí mismo en la cruz para cubrir justamente nuestras faltas. Qué triste es cuando Dios no puede dar testimonio de nosotros, que nos hemos arrepentido en verdad, que hemos recibido su perdón, que disfrutamos su gracia, que hemos cambiado de vida y que hemos aprendido finalmente de aquello en los cuales, en las cosas que nos habíamos equivocado. David tenía este tipo de corazón. Por eso dice la palabra, el Dios de los cielos dijo lo siguiente, dio testimonio también de él, diciendo de David, he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Es esto, mis hermanos, que aceptemos su gracia, que cambiemos de vida, que decidamos vivir conforme a sus caminos, que recibamos su perdón, que disfrutemos la salvación que nos ha dado Cristo, que lo amemos, pero no religiosamente, sino agradecidos por todo lo que Dios nos ha amado en Cristo. Y esto ustedes lo van a poder encontrar permanentemente en David, en muchos de sus salmos, reconociendo la misericordia, la compasión de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad. Esto era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Eres tú una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Eres tú un varón conforme al corazón de Dios? Dios no quiere perfección. Dios nos pide madurez. Y la madurez en nuestra vida espiritualmente comienza cuando humildemente reconocemos nuestros errores, los confesamos sin justificarnos, pedimos perdón, recibimos la gracia, aprendemos de esos errores y comenzamos un nuevo tiempo de vida, de tal manera que Dios siempre sea honrado.
en cada uno de nosotros por todo lo que Él nos ha amado. Bueno, yo espero que esta palabra les ayude. He conocido tanta gente que siguió lamentando toda su vida sus errores y sus culpas sin disfrutar la gracia de Dios y sin hacer un cambio en su vida. Que no sea así contigo, mi hermano, mi hermana. Que Dios vea que esa gracia que Él te ofreció en la cruz te ha dado la oportunidad de ser una persona que se conforma al corazón de Dios.